Dios tiene palabra para enseñarnos, tiene algo que decirnos. Un llamado a una vida práctica, tema de hoy. Un llamado a una vida práctica. En Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como Jehová tu Dios te ha dicho. Amén. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a orar que Dios nos dé palabra, que Dios nos enseñe, Dios nos ilumine en este día a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. Un llamado a una vida práctica. Soberano Señor, obra en esta mañana. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que la palabra de Dios que tiene poder y autoridad, sea obrando hoy, sea manifestándose a la vida nuestra hoy. Que esta palabra nos refresque, nos renueve, nos aliente, nos sane, nos restaure, nos dé vida, Señor, hoy. Alguien necesitará tener vida y vida en abundancia. Alguien necesita tener fuerzas. Alguien necesita recordar la palabra. Alguien necesita un toque de ti, mi Señor Jesucristo. Úsame ahora para que la palabra de Dios sea la que lleve ese mensaje de vida y de esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Bueno, la palabra de Dios tiene un propósito, y es que es para. La palabra de Dios no solamente es para aprenderla, no solamente es para saberla, no solamente es para tener un conocimiento intelectual. La palabra de Dios es para ponerla por obra, o sea, es para llevarla a cabo. Ese es el llamado del Señor. ¿Para qué? Para que la palabra se convierta en vida práctica. Porque la vida cristiana es eso, vida cristiana es la práctica, la praxis, como se oye en los términos modernos, la praxis. O sea, la práctica ¿de qué? De unos principios, la práctica de valores, la práctica ¿de qué? De una vida ajustada a la voluntad de Dios. La práctica de esos principios, de esos mandatos que van a llevar al hombre a ser de bendición en esta vida, a ser de bendición en medio de su familia, a ser bendición en medio de la sociedad, a ser una persona que pueda aprender y pueda enseñar también a otro. Esa es la razón de la palabra de Dios. Recuerda que en el capítulo 5 de Deuteronomio, el versículo 31, 5:31, algo le dijo el Señor a Moisés después de que le entregó
la ley al pueblo cuando el pueblo dijo, bueno, ya no más charle usted conmigo, porque el ser humano como que ha rehuido a que Dios le hable, ¿no? Como que la presencia de Dios hace que el hombre como que se esconda. Vean, mire la gente, pues, uno se encuentra con situaciones donde el hombre no tiene conciencia a veces, o como se le olvida de que hay un Dios que siempre está presente, de que hay un Dios que es omnipresente, que no se mueve, que Él no llega de vez en cuando, sino que Él está. Y entonces uno se encuentra con cuando alguien se da cuenta que uno es cristiano, ay, perdón. O sea, siempre la presencia de alguien que tiene a Dios le causa como temor a la gente, a la persona. Y a veces hasta el mismo creyente se timbra y dice, ay, se asusta porque siente que como que se está saliendo de los parámetros establecidos por Dios por medio de su palabra, y entonces teme, pero por tiempos, por momentos, por ocasiones. Pero qué lindo que uno aprenda a temer a Dios siempre, que aprenda a temer siempre. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Dice, y tú quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás. Así que quien se queda con el Señor, quien se queda en la presencia de Dios, quien se queda a vivir una vida con Dios, es el que podrá ponerla en práctica. Quedarse es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos quedemos en su presencia. Siempre. Nosotros no nos presentamos a la presencia de Dios en las mañanas, al mediodía y en la noche, o el sábado, o el domingo, o el martes y el jueves en el culto. No, nosotros estamos, conciencia. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. No solamente estamos, porque a veces en la oración dice, Señor, estamos hoy delante de ti. Bueno, es una manera de decirlo. Pero conscientemente tenemos que estar claros de que nosotros no estamos, nosotros vivimos en la presencia de Dios siempre. Así que Moisés, habiéndose quedado con el Señor allí en el monte, ¿qué fue lo que recibió Moisés? Recibió mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de recibir eso? Dice, y me mandó que os enseñase. O sea que esos mandatos tenían una finalidad, enseñarlos. Y al enseñarlos, ¿qué se conseguiría con ello? ¿Cuál sería el resultado de enseñarlos? Ponerlos por obra, llevarlos a la práctica, llevarlos a la vida práctica. Entonces, ¿por qué le decimos que es en la transmisión? ¿Por qué le decimos quédate en el culto? Porque es que si uno llega a oír la palabra de Dios, usted se queda oyendo a Dios, usted puede, Dios te da las fuerzas, es la palabra de Dios, es el poder de Dios el que te va a impulsar para hacer lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que ya no se haga lo que yo quiero, para que no me gobierne a mí mi voluntad, mi deseo, mi anhelo, mi concupiscencia, mi carne, mi naturaleza, para que no me domine. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues quedándose para oír la palabra del Señor. Así que si usted ve a alguien que se quiere salir de la transmisión, diga, oiga, quédese, invítelo, diga, quédate para que oigas la palabra, quédate para que recibas la palabra, porque la gente dice, no, es que eso es muy difícil. Claro, eso es muy difícil sin practicarlo. Sin practicar ¿qué? El oír, sin ejercitar el oír, porque aquí el alimento empieza ¿por dónde? Por oír la palabra. Aquí todo comienza y esa es la razón que el Señor expuso. Y por eso dice, ¿para qué es que uno debe guardar la palabra? ¿Por qué hay que guardarla? Hay 3 pasos aquí que quiero que miremos.
La razón de mandamientos, estatutos y decretos tienen: 1, enseñar; 2, ponerlos por obra; 3, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Sabe cómo se aprende a temerle a Dios? A tener reverencia por lo de Dios. Cuando a uno lo enseñan, ¿con qué? ¿Qué es la enseñanza que la gente necesita recibir? Los mandamientos, los estatutos y los decretos. Ya voy a explicar un poquitico de qué es mandamiento, estatuto y decreto. ¿Los de quién? Los de Dios. Si usted los guarda, si usted recibe eso, si usted se deja enseñar por ellos, entonces tiene la posibilidad de que los pueda poner por obra. Y al ponerlos por obra, ¿qué sucede? Dice, temes al Señor tu Dios. Aprenderá uno a vivir en el temor de Dios. Porque una de las cosas que el mundo necesita, que la sociedad necesita, es aprender a vivir en el temor de Dios. La gente hace maldad y destruye a su prójimo, a su familia, al que sea, porque no le teme a Dios. Porque no tiene temor de Dios en su corazón y por eso la gente se aparta. Pero cuando a alguien le enseñan la palabra, los mandatos, porque es que estos son mandatos. La Biblia aquí me habla de mandatos y la palabra mandamiento, que también viene de mandato, estatuto y decreto, que se interrelacionan entre sí, pero que en hebreo fueron dichas con 3 diferentes términos, tienen una razón de ser. El decir algo con varias palabras que se interrelacionan es para darle la fuerza de algo que no va a ser, que no se puede y que no deberá ser quebrantado. ¿Por qué? Porque es algo que va a ser vida. Así como el mandato de Dios es vida para el hombre, en el cual lo lleva a la práctica, también el mandato de Dios será la misma muerte. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que esas palabras que Él había hablado, ellas le juzgarían al hombre en el día postrero. Son las palabras de Cristo las que están encargadas de juzgarla al hombre en sus acciones en el día postrero. Por eso hoy el hombre no es juzgado de muchas cosas que hace. Por eso es que aquí es el grito de que se haga justicia. Pero la Biblia dice que en el día postrero las acciones del hombre serán puestas a prueba y las palabras de Dios serán las que son las encargadas de llevar a cabo el juicio. Así que decreto, mandato y estatuto tiene que ver con el juicio. Tiene que ver con una ordenanza, tiene que ver con un mandamiento, tiene que ver con algo que se establece, con una prescripción de lo que se va a hacer. Eso es lo que significa. Entonces, si nosotros tenemos claro que la Biblia no es un consejo, yo por eso a veces omito mucho ese término, porque hay mucha gente que dice, ay, vamos a oír el consejo. El consejo, vea, un consejo es algo que yo decido si lo escucho, lo tomo o lo dejo. Eso es un consejo. Un consejo dice, no, le voy a dar un consejo. Dice, no, me dio un consejo. Pero una cosa es un consejo, pero otra cosa es un mandamiento, un mandato, una ordenanza. Hoy estamos, en este momento la gente estamos sabiendo de qué es un decreto. Un decreto. Hay decretos presidenciales, hay decretos departamentales, hay decretos de qué? Municipales, expedidos por el presidente, por el gobernador, por el señor alcalde. Y esos decretos, ¿en qué se convierten? En una ley, en un mandato. Tienen una fuerza de ley. Entonces dicen, no salgan de tales horas a tales horas. No pueden moverse si no tienen para entrar a los bancos. Y eso tiene una fuerza de ley.
y violar ese decreto, entonces tiene un juicio. Entonces, la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios es un mandato. ¿Para qué? Para aprender a temer a Dios. Temiéndole a Dios. Guardando todos. No es guardar un poquito. No es guardar, porque aquí está el gran detrimento de la vida humana y de la misma vida cristiana en muchas personas, porque pero guardan lo que les gusta. Claro, hacer algo que a uno le gusta no hay que hacer ningún esfuerzo, por supuesto, pero hacer algo que a uno no se siente cómodo, hay que hacer esfuerzo. La Biblia me manda a mí a guardar todos los estatutos, mandamientos que yo te mando. Cuando dice tú, ¿quién? El primero que debe guardarlo es el que oye la palabra. El que oye la palabra dice tú. Y si ese que oye la palabra ya es papá, es padre, dice tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto o tu nieta. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. O sea que la palabra de Dios no es para guardarla 3 días, 2 días, mediodía. Es todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que nuestros días sean prolongados. Y viene entonces el llamado. Oye. Esta palabra, de ese término es que se deriva Shema, que es la palabra en hebreo. Oye pues, oh Israel. ¿Cómo se deriva todo? ¿Cómo se mueve todo? En la medida que uno oiga. Si uno no oye, no va a haber nada, no va a recibir nada, no va a pasar nada. La queja de padres con hijos es eso. Es que a veces el papá manda, porque usted le dice al hijo, vaya báñese, vaya desayune, haga las tareas. ¿Eso que le está diciendo es un consejo o es un mandato? ¿Cómo lo recibe el muchacho? Parece que lo recibiera como un consejo, como una sugerencia. Oiga, si usted quiere, desayúnese. Si quiere, dúchese, arréglese. Si quiere, entonces haga las tareas. No, nosotros no le proponemos eso a los hijos. Nosotros le decimos, haga esto. Es un mandato. Oiga, pero eso sí causa fastidio. Hay muchos hijos que les da, se sienten pero mal porque les hablan de esa manera. Pero la Biblia sí me enseña con toda claridad que yo tengo que aprender a obedecer, a poner por obra, a llevar a la práctica, porque esto de la palabra de Dios es para que esto se lleve a la práctica. Si no se lleva a la práctica, no sucede nada, no pasa nada. No habrán cambios, no se podrá vivir en el temor de Dios. Es que el guardar la palabra, el llevarla a cabo, es para que temas al Señor tu Dios. Entonces recordemos, 1, enseñanza. 2, ¿para qué la enseñanza? Para ponerla por obra. ¿Qué produce la enseñanza? Temor en el corazón del hombre, temor de Dios. ¿A qué lleva la enseñanza? A guardar todo. Cuando uno tiene temor de Dios, no guarda una sola cosa. El que tiene temor de Dios en verdad y de su palabra, él tiene discernimiento del bien y del mal. Él está claro de lo que le conviene y no le conviene. Pero el que no tiene un temor de Dios claro y completo dice, no, esto no es malo.
Por eso la gente anda buscando validar pecados que son así pequeños, que lo llaman pequeños, lo busca validar para que no suenen, para que no sean malos. Y entonces cuando alguien enseña la palabra de Dios, dice que eso es fanatismo, que eso nosotros somos una secta de fanáticos. Pero la Biblia es la que enseña de esa manera. Es Dios el que nos enseña a temer al Señor y a guardar todo y a tener un discernimiento. Y entonces guardamos toda la palabra. Ya no puede uno andar entonces, ay, ¿será que esto es malo? Cuando uno dice si esto es malo es porque ya por dentro en la conciencia algo le está diciendo que eso no le conviene. Porque hay cosas que no necesariamente son malas, pero no convienen. No convienen. No edifican, no llevan a una bendición, al contrario, llevan a destrucción. Eso es lo que Dios nos quiere que pongamos por obra. Pero ¿cómo es que Dios nos llama? Dice, oye, 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 y cuida pues de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? O sea, ¿por qué? Lo de Dios no es un capricho, mi estimado joven, mi estimado hermano, iglesia del Señor, amigo. Lo de Dios no es un capricho, esto no es una religión para esclavizar a la gente. Esta es una enseñanza para darle vida al hombre. Esta es una enseñanza para darle libertad al hombre. ¿Libertad de qué? De vivir esclavo, esclavo de vicios, esclavo de pecado, esclavo de injusticia, esclavo de tanta cantidad de cosas. Esa es, el hombre sí vive esclavo. El hombre sí tiene esclavitud en Cristo. Al contrario, la gente dice, no se meta a esa religión porque allá lo esclavizan. No, ese es el enemigo. Esa es la voz del diablo mismo que le dice a la persona, no oigas a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que el ser humano siga viviendo en oscuridad, siga viviendo en tinieblas, pero Cristo nos llamó a su luz admirable para que tengamos vida nueva y para que tengamos ¿qué? Vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Es para que nos vaya bien. No es otra cosa. Es para que nos vaya bien. Cuénteme usted que se ha convertido a Dios de verdad, que se ha entregado al Señor. Cuénteme cómo le va con Dios. Cuénteme, escríbame ahí algo, ¿cómo te va con Dios? Si guardar la palabra, hacer lo que Dios manda, nos hace que nos vaya mal o nos hace que nos vaya bien. ¿Nos prolonga Dios la vida? Claro que no la ha prolongado. Nos ha librado de males, de peligros, decisiones que hemos tomado mal, porque nosotros como humanos hemos tomado decisiones malas. Seguro que sí, siendo cristianos. ¿Y qué hacemos? Cuando nos vemos enfrascados, cuando nos vemos en problemados, le decimos, Señor, ayúdeme, sáqueme de este lío, me metí en esta situación. ¿Y qué hace Dios? Pues lo saca, porque Él es bueno, lo libra. Entonces, guardar la palabra de Dios, ponerla en práctica es para que nos vaya bien. Es para que entremos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque la leche estaba hablando en una manera alegórica, metafórica, estaba hablando de que de todo el producto, de todo el deleite que iba a poder tener el pueblo, de todas las bendiciones de Dios. La leche y la miel, entonces habla de algo que es agradable. Y en cambio, en la vida sin Dios, el hombre siempre tendrá amargura, angustia. El que toma alcohol, nada más el solo alcohol le hace perder el juicio, le hace perder la cordura, le hace perder la realidad del tiempo y de las cosas. Eso hace el alcohol, porque yo consumí alcohol y sé que es eso. Pero al otro día le queda a usted un dolor de cabeza, una cosa horrible. Aparte de eso, a usted le queda problemas que se ganó porque perdió la cordura, perdió el juicio y perdió todo. Aparte de eso, le queda que perdió el dinero. Aparte de eso, le puede quedar que perdió a los amigos. Aparte de eso, le puede quedar que perdió el hogar, que hizo una cantidad de cosas malas.
Eso es lo que queda de la vida sin Dios. El que se mete en las drogas, ¿cómo queda? Ahí está consumiendo drogas para tratar de tener alivio y le toca al otro rato ir a buscar más droga para tener alivio. ¿Cómo queda? ¿En qué termina? Que se va acabando, se va acabando, literalmente todo se va destruyendo. Empieza a tener desconfianza, su familia ya lo empieza a ver en que anda y tiene que hacerlo en escondidas. ¿Por qué? Porque lo del pecado toca en escondidas, porque causa vergüenza. Eso es el pecado. Pero la palabra del Señor me dice que si yo escucho con atención, que si yo recibo la palabra de Dios, entonces tengo una ventaja y voy a estar en un lugar donde puedo deleitarme. Porque es que en la presencia del Señor uno se puede deleitar, uno se puede gozar, uno puede ver, sí, pasamos momentos duros, sí nos enfermamos, sí la economía se nos fractura igual que a cualquiera. Sí tenemos dificultades, pero vemos la mano de Dios. No quedamos avergonzados. En algún momento nos sentiremos como avergonzados, pero Dios no nos deja quedar avergonzados. Siempre nos saca con la frente en alto. Siempre cuida de nosotros. Eso es Dios. ¿Por qué no oírlo entonces? ¿Por qué no dejar que la palabra de Dios siga tocando nuestro corazón? Cuando uno oye, se convierte en un candidato a hacer sin necesidad, escúcheme bien, sin necesidad del esfuerzo. Porque es que la gente dice, no, es que eso es muy difícil. Claro, hay cosas que son difíciles cuando uno no las ama. Lo que uno ama le resulta sencillo, así sea difícil. Cuando uno ama, el que estaba enamorado, ve, así le toque trasnocharse, le toque lo que sea, hacer mojarse, esperar tiempo, pero un enamorado, una enamorada espera hasta años. Y ahí sufre y de todo, pero espera. ¿Por qué? Porque ama a esa persona. Cuando uno empieza a entender que Dios de verdad es bueno, que lo que Él propone es lo único fabuloso que hay en esta vida, hombre, yo voy a empezar a vivirlo, voy a empezar a hacerlo y no me va a costar tanto trabajo, no me va a costar tanta dificultad, al contrario, va a ser placentero, me sentiré complacido haciéndolo. ¿Por qué? Porque eso me trae a mí una gran satisfacción, porque eso me llena a mí ¿de qué? De bendiciones, bendito sea el Señor. Esto es lo que Dios nos da, nos hace que nos multipliquemos, dice, la tierra que fluye leche y miel, para que te vaya allí bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Alabado el Señor, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Dios nos hace multiplicar. No estamos hablando entonces aquí literalmente de que te multiplique, tengas 10, 15 hijos. Pero es para que en todo lo que usted haga prospere, se multiplique, que se multipliquen las bendiciones, que la bendición tuya alcance a otros más. Y llegamos al versículo 4, que ese sí se lo sabe todo pentecostal. Los niños de escuela dominical se lo saben. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la gran doctrina de fe de los judíos. Los judíos en la declaración es el credo judío. Para ellos, oye Israel, que es el Shema, porque esa palabra oye es Shema. Oye Israel, el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se tenía que repetir mínimo 2 veces al día. 2 veces al día tenía que estar en la boca, en los labios de todos los hijos de Israel. Pero escúcheme esto. Y aquí vamos empezando a mirar la fuerte relación de lo que es guardar los mandamientos, estatutos y decretos. ¿A dónde lo va a llevar? ¿A dónde le va a conducir? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es que cuando alguien es capaz
de creer, de oír la palabra del Señor, de ser enseñado por la palabra, entonces le va a suceder. ¿Qué le va a suceder? Que esa palabra lo va a llevar a una vida ¿de qué? De práctica, práctica, práctica. Y esa práctica está ejercitado en el temor de Dios. Pero ¿cómo es ese temor de Dios? ¿Miedo a Dios? No. Eso no es miedo a Dios. Ese se llama reverencia. Honrar a Dios. Cuando alguien honra a Dios, lo está reverenciando, y ese que honra y reverencia a Dios no es otra cosa que alguien que lo ama. Amarlo a Él es eso. Amarlo no es decir palabras. No es porque amar con palabras, eso es muy, muy bonito. Y es muy fácil. Pero amar en lo práctico es lo que traerá de verdad un resultado. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces vemos a la gente entregada, vemos a la gente sirviendo, vemos a la gente comprometida. ¿Por qué? Porque realmente yo sé que aquí hay más de uno que está aquí siguiendo al Señor y no está obligado yo. Usted no se siente obligado. Usted está ahí aún enfermo escuchando con problemas la palabra, pero usted no se siente obligado. Usted se siente agradecido. Usted se siente que esto es lo que necesitaba tener y lo que sigue necesitando vivir en su vida es tener al Señor. Y usted no se puede desprender de Él. Usted se levanta en la mañana con un problema y ¿a quién va? Pues al Señor. Usted está en medio del camino y ¿a quién llama? Al Señor. Usted ve a un hijo en problemas y ¿a quién llama? Al Señor. Usted ve a un familiar enfermo y ¿a quién llama? Al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único, Él es el único que está presente. Ese es el único amor grande. Pero ¿cómo? ¿Hasta dónde debe alcanzar? Aquí me habla de una vida práctica por dentro y por fuera. Vida práctica interior y exterior. A Dios se tiene que amar con todo. Entonces, el llamado para una vida práctica, ¿cómo es? Es una vida completa, total. A Dios no te puedes entregar. Si usted ha entregado una parte y usted dice, no, ¿sabe cuál es el problema, amigo? Te voy a decir una cosita para que usted pueda salir y seguir al Señor. Usted tiene cosas, quizá hay alguien que tiene cosas que no se ha podido aportar. El día en que usted decida, solamente decida, no que se aparte, sino que decida que eso que tienes, que Dios te está diciendo, que no lo vivas más, que no lo hagas más, el día en que usted sea consciente de eso y lo decidas en tu mente, ¿qué va a pasar? En lo práctico Dios te va a ayudar. Y vas a llegar a la práctica y vas a cambiar, vas a tener una vida cambiada, renovada, restaurada. Bendito sea el Señor. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a oír a Dios, empieza a amarlo. Y no siente carga. No siente, uy, no, qué pereza, qué vergüenza. No, qué grato. Qué grato. Qué delicioso. Qué grande es haber conocido al Señor y usted empieza a amarlo. ¿Cómo? De adentro, del corazón. Qué lindo cuando la gente ama a Dios de verdad, con el alma, con todas sus fuerzas. ¿Qué dijo el Señor allá en Marcos capítulo 12, versículo 28 y 30? Acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero el Señor
siguió, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero añadió una cosa más: mente, mis pensamientos. O sea que añadió más. La primera decía, en Deuteronomio solamente decía que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en Marcos el mismo Señor Jesús dijo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Para qué? Para hablar de todo el ser del hombre. En estos términos que constituyen la totalidad del hombre, la mente, el alma, el corazón, las fuerzas, constituyen toda la vida interior y exterior del hombre. Su mente, su voluntad, sus deseos, sus emociones, sus energías físicas, mentales y aún todas las posesiones tienen que estar puestas en donde, en el Señor. Si alguien ama a Dios, entonces va a dejar de decir esto es mío, va a dejar el egoísmo, va a saber que lo que hay en esta tierra simplemente somos un administrador más, que por la gracia de Dios nos dio la oportunidad de tener un techo, de tener una casa, de tener una parcela, de tener un vehículo, una motocicleta, lo que sea, de ir al colegio, de ir a la universidad, de tener un empleo, de estar con todos los miembros, o de que le falte uno. Pero tener esa vida es un reconocimiento de lo que Dios es y ha hecho por nosotros, y eso se llama entrega. Eso es entrega a Dios total, cuerpo. El apóstol San Pablo también lo describió de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Entonces Pablo comienza con el ser, y él va a explicar cuál es el ser. Dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que aquí la clave es sencilla. La clave es guardar, dejarse llevar de la palabra. El versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Mira lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. ¿Dónde debe estar la palabra? Sobre tu corazón. O sea, tiene que invadirlo la palabra en lo interior primero. La palabra de Dios, para que realmente haga lo que tiene que hacer, tiene que llegar al interior de la vida del ser humano. La palabra de Dios que dice el apóstol, el escritor a los hebreos, porque toda la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es más cortante, Hebreos 4:12. Vamos a poner el texto. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, la palabra de Dios es eso. Explica, dice, porque la palabra de Dios es más cortante, es viva y eficaz, uno, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y los huesos. O sea que la palabra de Dios, ¿a dónde debe llegar? El interior del hombre. Si la palabra de Dios se convierte solamente en un conocimiento intelectual, no sirve para nada. La palabra de Dios académicamente no hace nada, no transforma. Simplemente será alguien que sabe otro contenido más
de los escritos que hay en el mundo de la literatura, pero no será una persona transformada. Por eso la palabra de Dios se tiene que oír. La razón es que la palabra, para que sea lo que Dios quiere que obre en la vida del ser humano y produzca el resultado, tiene que oírse. Por eso el llamado aquí a Israel es: oye Israel, oye iglesia, oye pueblo mío, que las palabras mías. El que oye la palabra de Dios entonces penetra. Esta palabra va a penetrarle el alma y el espíritu. Si usted introduce una espada, una cuchilla, una hoja en el cuerpo de una persona, le corta los órganos vitales. Puede cortarle el pulmón, puede cortar el corazón y puede cegar una vida. Pero la palabra de Dios, que es comparada con una espada, penetra, pero a diferencia de una espada literal que quita la vida, daña órganos, la palabra de Dios penetra el espíritu y penetra el alma. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Por eso es que a la gente, cuando escucha la palabra de Dios, la hace quebrantar. La gente termina llorando, la gente termina humillada, reconociendo a Dios. ¿Por qué? Porque no es la palabra cualquiera. La palabra académica de muchos hombres y muchos pensamientos que hay por ahí escritos. Son hermosos y son lindos, pero no transforman a nadie. Dice, ay, tan linda, qué frase, qué intelectual, qué sabio ese hombre, etcétera. Pero no pasa nada. Pero la palabra de Dios penetra el espíritu, es capaz de hacer que el hombre tema, es capaz de hacer que el hombre obedezca. Mire lo que dice Jeremías cuando se propone el Señor en un nuevo pacto, en el capítulo 31 y el versículo 33 dice, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo era la palabra en el nuevo pacto? Esta palabra iba a ser ¿dónde? Escrita en la mente y la iba a escribir en el corazón. Ahí en el capítulo anterior que estábamos leyendo de Deuteronomio, la palabra, los mandamientos se escribieron en piedra para que no fueran a ser borrados, para que no se le fueran a olvidar al hombre. Pero la palabra de Dios, Dios la va a escribir en el corazón. ¿Cómo la escribe y cuándo y a qué hora? ¿Cómo sucede ese milagro? El día en que alguien escuche la palabra. Mire lo que hacían los hijos de Israel. En el versículo número 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Quiero mostrarles una imagen de cómo es que hoy en día los hijos de Israel, los israelitas, los judíos, ¿ves un niño? Ahí te estoy mostrando un niño con una cajita que tiene aquí en la cabeza. Esa cajita es el versículo que dice, y las atarás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Aquí en esta parte se pone una cajita. Y en esa cajita hay un rollo escrito y hay un versículo, y el versículo dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí hay otra imagen. Ahí están los israelitas en adoración, en oración. Mira lo que tiene en la mano. En la mano se le alcanzan a ver una cuerda. Hay una cuerda que está ahí, atada. En esta siguiente imagen, está más claro, hay una cuerda atada en la mano del muchacho. Está papá con el hijo orando. Están recitando la palabra de Dios. ¿Por qué tenían que hacer eso los hijos de Israel? Pues porque el Señor se lo mandó. Para que guardaran, o sea, si la palabra de Dios estaba atada al cuerpo, había una posibilidad de que no se les olvidara.
Pero ¿funcionó eso? ¿Funcionó que la palabra de Dios estuviera hasta aquí en una cajita amarrada aquí en la cabeza? Para que no se le olvidara, se le olvida. Se le olvida. Aunque la tenían atada la palabra de Dios ahí. Y dice, esta la atarás como señal, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay gente que todavía tiene, y no es una mala costumbre, por supuesto, que tiene la Biblia escrita en porciones, en alguna parte, en las paredes. No está mal. Pero lo que Dios quiere no es que la Biblia esté escrita por allá en las paredes, en los muros. Dios quiere que esta palabra esté escrita ¿dónde? Es en la tabla de nuestro corazón. La escribiré en su corazón. En su mente daré mi ley. ¿Qué dice? No daré mi consejo. No dice, no daré la opción que usted quiera tomar. Dice, daré mi mandato, mi ley. Daré mi enseñanza y la escribiré. Y entonces ellos me serán un pueblo para mí y yo seré un Dios para ellos. Bendito sea el Señor. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El versículo 7 que no lo habíamos leído, quiero terminar con esto. La razón de hablar la palabra, de insistir en la palabra, es que debemos enseñarla continuamente. Continuamente. Usted no solamente debe enseñarla a su hijo, sino que usted debe oírla. Yo debo oírla. El pastor debe oírla continuamente. Continuamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es viva y eficaz. Penetra. Es escrita por Dios mismo. Es escrita con el Espíritu del Dios vivo. No de cualquier manera. Y por eso el ser humano puede llegar entonces a la práctica de una vida de temor del Señor, de una vida de reverenciar a Dios. Puede llegar a una vida de ¿qué? De deleitarse en Dios. Puede llegar a una vida de ¿qué? De crecer. Puede llegar a una vida de prolongar. Esto es lo que usted conmigo necesitamos. Deja que Dios obre. Deja que el Espíritu Santo llegue de verdad a la vida tuya. Si el Espíritu Santo llega a la vida tuya por medio de la palabra, usted empezará a guardar, a obedecer la palabra, a vivirla, y no te será gravoso. No te será algo pesado, sino decídelo, porque Dios va a orar en tu vida. Yo felicito por lo menos aquí a la hermana Luzdari Jaimes. Ella tenía tiempo, años de haber escuchado la palabra, pero no se decidía. Y su esposo Isaías no decidían, ahí estaban ahí esperando y con problemas y dificultades y que vamos a recoger para el matrimonio y nada se daba. Pero el día que alguien decida, el día que la hermana Luzdari decidió que se iba a entregar a Cristo, que iba a caminar con el Señor, costárale lo que le costara, entonces, ¿qué sucedió? Pues vio el milagro. No tuvo que hacer esfuerzos, no tuvo que buscar para allí, para allá y para el otro lado. No, es que Dios es el que hace la obra. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros, Él prometió ayudarnos, Él prometió sustentarnos, porque fiel es el que lo dice. Fiel es el que nos llama, el cual también lo va a hacer. Él nos llama a oír. Él nos llama a vivir las bendiciones de Dios. ¿Para quiénes? Para ti, para tu hijo y para tu nieto. La bendición de Dios alcanza para todos. Comparte la palabra, pero antes de hablar de Biblia, viva la Biblia, vivamos la Biblia antes de echarle la Biblia a otro, porque hay gente que es buena para echarle Biblia a los demás, pero él no se la aplica, no la vive. Pero Dios quiere que cuando vayamos a oír la palabra, ¿quién debe oírla? Tú primero, tu hijo y tu nieto. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Yo creo que Dios ha sido muy lindo.
demasiado lindo, demasiado hermoso con nosotros. La palabra de Dios está escrita donde nosotros somos cartas escritas. Eso somos. Por donde quiera que vayamos, se debe ver que nosotros somos de Cristo. Si no se te ve el testimonio de Cristo, porque la vida esto es interior y exterior. Interior, adentro y afuera. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, todo. A Dios hay que amarlo con toda la fuerza, con toda la voluntad. Nos van a identificar como hijos de Dios, donde estemos, seguro. Alguien va a decir, oiga, usted es, ¿por qué? Porque la obra suya que está adentro se refleja afuera, porque somos comprados por precio. Por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que no diga, no, eso solamente lo de adentro para el Señor. No, todo es para el Señor, todo es de Dios. Vamos a decirle gracias al Señor por su bendita palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, porque has sido maravilloso, porque esta palabra es la enseñanza que yo necesito recibir, porque esta palabra es lo que me va a llevar a mí a poner por obra y ir a la práctica de lo que tú quieres que yo viva. Es la que me hará disfrutar de las bendiciones, porque cuando uno entra en la presencia de Dios, entra en la tierra que fluye leche y miel. Es donde se puede gozar, es donde en medio del problema verá la gloria de Dios. La enfermedad te querrá destruir en algún momento, pero verás la gloria de Dios. El problema será muy grande, pero invocarás, y como dice su palabra, y yo le responderé y con él estaré en la angustia, lo libraré. Bendito sea el Señor, nos librará el Señor por su misericordia. Oh Dios, bendiga a este pueblo. Bendiga esta iglesia, Señor. Bendiga a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños. Guárdalos en el camino, en el temor.